Capítulo 12. Se separan los caminos. La escena que Saulo había visto con los ojos de su espíritu llegó a ser tan indistinguible de la que había visto con los ojos de la carne. Y en adelante el rostro y las manos del lapidado predicador le persiguieron implacablemente. En la misma noche de la ejecución se sintió impulsado a visitar una vez más el campo de lapidación. Ni por un momento se le ocurrió que la sentencia ejecutada contra el blasfemo engañador hubiese sido injusta y obedecido a otro objeto que el de servir al designio divino. Lo que le llenaba de inquietud era una absoluta confianza del autor del mal en la propia certeza. Veía el extático rostro del rabí Esteban, oía la exclamación con que entregaba su alma a la más alta autoridad: Padre, perdónalos. Según se decía, estas eran las palabras pronunciadas por su rabino cuando moría bajo las torturas a que le sometieran los paganos. Como él, los discípulos que habían comparecido ante el sumo sacerdote estaban dispuestos a morir por la santificación del nombre. El predicador había muerto así, pero ¿podía un blasfemo engañador morir de tal modo? Y si todos ellos podían, ¿dónde estaba la fuente de su fuerza? ¿Cuáles eran los manantiales que los nutrían? Dar la vida por la causa de Dios era la proeza más alta de que fuese capaz el hombre. El estado más alto que pudiese alcanzar era el cumplimiento del gran mandamiento: y amarás al Señor con toda tu alma. Pero, ¿cómo podía él, Saulo de Tarso, admitir que impidiéralo Dios 1000 veces? Estos hombres sacaban su fuerza de la fuente de la verdadera santidad. No podía ser. Sabía que la abominación y el mal poseían su propio modo de autoridad. El maligno poseía poderes que distribuía entre los que se ponían de su parte. Ello se veía claramente en los hombres que luchaban con las fieras, o entre sí, y en el circo, los gladiadores, o esos hombres que se castraban a sí mismos en presencia de los ídolos, como lo había visto más de una vez en su ciudad natal. No había duda, el mal también tiene sus dones de poder que distribuir, pero siendo esto así, ¿cuál era el signo distintivo? ¿Cómo podía saberse si el sacrificio de sí mismo procedía de la verdadera santidad o de la fuente del mal? ¿A dónde se llevan sus pensamientos? Se repetía ásperamente: de ningún modo, en ninguna circunstancia podía el que fuera colgado de la cruz ser el Mesías. Se seguía, pues, sin posibilidad de negarlo, que todos esos hombres sacaban sus fuerzas de las potencias del mal. De esto, pues, estaba seguro, pero ¿por qué había aquella inquietud en su corazón? ¿Por qué no podía dormir? ¿Qué era lo que le impulsaba en la noche por las oscuras y angostas calles de la ciudad baja y afuera de los muros de la puerta del estiércol? No vagaba obedeciendo a su propia voluntad. Una necesidad irresistible le impelía a buscar confirmación, como si necesitase confirmación de la justicia de lo que había hecho. Le impelía a subir el cerro que sostenía, como una copa de muerte, el hoyo reservado para los lapidados. Cuando alzó la cumbre y miró en el hoyo, retrocedió asombrado. Abajo, en la oscuridad de las piedras, se movía de aquí para allá pequeños puntos de luz, oscilantes llamas de candiles. Oscuras formas flotaban aquí y allá. Un murmullo de voces subió a sus oídos. Luego se prendieron unas antorchas y Saulo vio a unos hombres que alzaban el cuerpo del predicador lapidado, que brillaba como el pergamino blanco en la incierta luz de lámparas y antorchas. Aumentaba la multitud, las luces se hacían más numerosas. Con gran asombro, Saulo vio que los que participaban en los ritos no consistían meramente en seguidores del movimiento mesiánico al que el muerto había pertenecido, pues reconoció a un número de importantes jefes de los escribas y fariseos. Estaba allí el rabí Nicodemo,
acompañado por varios de sus alumnos. También estaba José de Arimatea, hasta colegas suyos había, alumnos de Rabá Gamaliel, que llevaban candiles. Los íntimos del difunto predicador habían sacado ya su cadáver del hoyo, pero buscaban todavía entre las piedras y sacaban también las que estaban manchadas de sangre del lapidado para enterrarlas con él. Y hacían todo esto triste y piadosamente, no con vergüenza y temor. Obraban como los que hacen los hombres en el entierro de un gran santo que entregó su vida por la santificación del nombre. Saulo se cubrió el rostro con el manto para no ser reconocido y se mezcló en la procesión funeral. Escuchaba los murmullos de voces y oía elogios del muerto hechos no solo por sus compañeros de fe, sino también por los escribas y fariseos. Se unían de un buen grado para exaltar la muerte del blasfemo engañador como la muerte de un santo, como una muerte pura y santa, y condenaban la ejecución como un asesinato. Y Saulo se preguntaba, si ello es así, ¿dónde está el ejemplo que queríamos dar con la muerte del blasfemo? ¿No se ha convertido en ejemplo contrario a lo que nos proponíamos? ¿No ha traído fuerza a los que queríamos debilitar? Había en la comitiva muchos que envidiaban al muerto, y cuando llegó al lugar del sepelio se pronunciaron oraciones fúnebres en que el predicador lapidado era abierta y públicamente llamado santo, mártir, uno que había logrado al fin el supremo del hombre. Su muerte, decían, era testimonio de la venida del Mesías. En el modo de su muerte había tenido el privilegio de beber en la misma copa del Mesías, la copa del pesar y el sufrimiento. No había privilegio más alto para el hombre. ¿Quién podía dudar? Preguntaban, de que había subido enseguida todos los peldaños de la escala de la santidad para llegar a alojarse bajo las alas de la gloria. Bienaventurado tú, rabino, que alcanzaste tal privilegio, exclamaban. Pero el carácter de Saulo no era tal que le intimidasen las palabras y pensamientos de los demás. Lo que ocurrió aquella noche fue que comprendió, o pareció comprender, por primera vez la grandeza del peligro que representaba la nueva secta. Pues si los doctos y maestros, destacados rabinos, podían permitirse participar en el entierro de un blasfemo y unirse a los elogios que de él se hacían, realmente eran malos los tiempos para Israel. El celo por el Señor se fortaleció aquella noche en Saulo. Estaba convencido más que nunca de la justicia de su causa. Habría que remover cielo y tierra, pero debía apagarse el fuego encendido por los hombres de Galilea. Mas cuando Saulo se levantó a la mañana siguiente temprano, como era su costumbre, y se apresuró a dirigirse a la escuela del patio del maestre, se halló como uno que ha sido arrojado de la congregación de Israel. Nadie contestó a su saludo de paz, nadie se le acercó ni permitió que él se acercase. Los amigos de ayer desviaban el rostro, y los que le habían conocido no le conocían ya. Permanecía solo en su ángulo de la casa de estudios, diciendo la shema de la mañana, y oyó a su espalda voces que decían, esta mañana decimos la shema en compañía de un asesino. Saulo no respondió cuando poco después uno de los alumnos preguntó en voz alta y clara si era permitido decir las plegarias junto con un asesino. Ni por un instante vaciló la fe de Saulo en sí mismo, estando seguro de que en sus actos no le movía ningún sentimiento personal hacia el muerto y de que sólo había tenido presente la voluntad divina. Estaba seguro de hallarse absolutamente en lo cierto. Aunque temblase del cielo y la tierra, aunque bandadas de ángeles atestiguasen contra él, no existía fuerza alguna capaz de desviarle del camino que había escogido. Saulo no era un hombre de espíritu vacilante. Para él todo era simple, sí o no. Estaba dispuesto a tomar sobre sí los insultos y humillaciones que entonces eran su suerte. Vio en ellos una prueba ordenada por Dios. Dios le ponía a prueba, pero su corazón era fuerte, era digno de blandir la lanza de fines y poner
una frente de bronce a los poderosos como lo había hecho los profetas. Por tu causa lo sufriré todo. Haré de mi cuerpo blanco para sus flechas, para que se cumpla tu voluntad. Oraba en su corazón y la exaltación henchía su espíritu. Pero Saulo, con toda su fuerza, dependía hasta cierto punto de los hombres. Sentía la necesidad de un ambiente de compañerismo. Por poderosa que fuesen sus convicciones, no bastaba para llenar su soledad. El gozo celestial no podía reemplazar totalmente el calor de un corazón vivo, de un oído que comprende. Saulo, pues, se lanzó pronto a la tarea de crearse un grupo, por pequeño que fuese, en el cual encontrara refugio humano. Necesitaba solo un espacio donde poner el pie, necesitaba solo una mano que tomar en la suya, y como el que siente las aguas cerrarse sobre él, quería asirse a los que le rodeaban. Pero escuchadme hasta el fin, discípulos de mi rabino. En vano, solo tenía que acercarse a un hombre y dirigirse la palabra para que el otro se apartase con ligereza. Corría de grupo en grupo, se dirigía a amigos y conocidos, sus labios manaban explicaciones y justificaciones, su rostro se llenaba de súplica, humillaba su orgulloso y obstinado corazón, sangraba su amor propio. Entre tanto, sus convicciones permanecían firmes, pero nadie quería escucharlas. Nadie contestaba. Parecía haberse convertido en una cosa impura, en un leproso, bañado en el sudor de su angustia, que hacía adherirse a su cuerpo su vestidura y goteaba su barba, con el corazón destrozado, pero absolutamente seguro de la rectitud de su causa. Buscó un refugio en un ángulo de la casa de estudios, ocultó el rostro entre sus manos y oró. Tú sabes, oh Señor del mundo, que no fue mi honor, ni el honor de la casa de mi padre, lo que me impulsó a hacer lo que hice. Solo me impulsó la causa de tu nombre y la causa de tu santa Torá. La breve plegaria restableció su equilibrio interno. Cuando se volvió, con brillantes ojos y ardiente rostro, vio ante sí al inspector de la casa de estudios, el cual, sin darle el saludo de paz ni responder al de Saulo, le dio su mensaje. Saulo de Tarso, se te ordena comparecer ante tu rabino. Dicho esto, se apartó de Saulo sin la despedida de paz. Saulo halló a Rabá Gamaliel esperándole en la vasta sade conferencia que estaba vacía, sin asistencia alguna. Rabá Gamaliel esperaba sentado en la silla de Moisés, de la cual daba sus lecciones. Esta completa ausencia la de ayudantes era de por sí una circunstancia rara y llena de presagios. El rostro del rabino estaba pálido y cansado. Era el rostro de un hombre agobiado por una doble carga de años y pesares. Sus ojos estaban enrojecidos por el insomnio, su débil cuerpo estaba cubierto por un manto negro. Al saludo de Saulo, Rabá Gamaliel contestó con una fría inclinación de cabeza, de modo que Saulo quedó casi helado junto a la puerta. Pero Rabá Gamaliel le indicó con un gesto que se aproximase. Sin saludarle, sin ofrecerle su mano, el rabino empezó. Se me ha dicho que mi alumno tomó parte en la muerte del justo, del rabí Esteban, predicador de las sinagogas de habla griega, sin la sentencia del tribunal. Rabino y señor mío, la sentencia fue ratificada por testigos de acuerdo con las palabras de la Torá. 2 testigos establecerían la culpa, y los testigos fueron los que levantaron sus manos contra el hombre del pecado, como nos lo ordena Moisés. La mano de los testigos será la primera en levantarse contra él. En los labios del rabino temblaba un versículo de los Salmos, y al hombre perverso Dios le dijo: ¿qué haces tú invocando mi ley? Pero solo pronunció la primera mitad, se contuvo y continuó con ira. Sin la sentencia del tribunal, la ejecución por testigos no es una buena acción, sino un asesinato, y todos los que participaron en ella son asesinos. La sangre dejó el rostro de Saulo, intentó dar una excusa, pero las palabras de su rabino continuaban cayendo sobre él como martillazos. Lo sé, por mis pecados me ha castigado Dios por tu conducto. Cuando Dios tiene motivos para castigar a un maestro, lo hace por medio de sus alumnos. Permanecí despierto toda la noche buscando en vano qué transgresión mía haya sido bastante grande para merecer tal calamidad. Pero Dios es justo,
y sus actos son justos, y sin duda merecía esta aflicción. Cayó el silencio entre el rabino y alumno. Era la señal de que Saulo podía retirarse, pero Saulo no tenía fuerza para moverse. Su cabeza se había inclinado más y más abajo. El peso de las palabras de su rabino, todavía hundido en sus pensamientos, ni se dio cuenta de que Rabá Gamaliel daba una palmada para indicar que la entrevista había terminado. Y el inspector, que estaba aguardando al otro lado de la puerta, entraba en la sala. Pero antes de despedir a Saulo, Rabá Gamaliel habló una vez más. Temo por ti, Saulo de Tarso. El camino que escogiste es angosto y peligroso. A cada uno de sus lados hay un abismo. Has de saber que los que caen en él ya no vuelven a levantarse nunca. Tienes tremendas necesidades de auxilio del cielo. Rogaré por ti, para que Dios abra las fuentes del amor en tu corazón, pues en el angosto y peligroso camino que escogiste no hay ninguna luz. No hay signos ni mojones que guíen. Todas las luces están oscurecidas, todas las medidas confundidas, el bien y el mal no se distinguen. Solo a un hilo puedes asirte. Amarás al prójimo como a ti mismo. Solo este hilo puede guiarte de nuevo al hogar. Tenlo bien asido. Aún podría salvarte. Las últimas frases de la admonición de Rabá Gamaliel no eran audibles. Fueron ahogadas por lágrimas que salían de sus ojos y se escurrían por su rostro y su barba. Saulo levantó los ojos, que se habían convertido en dos grandes ardientes heridas, donde caían las lágrimas que se escurrían por el rostro del rabino. Estas fueron las últimas palabras que Saulo oyó de su rabino, que fue la última vez que le vio antes de emprender la larga y peligrosa ruta de su vida.